Esto es Fotohobby, un espacio para platicar sobre diversos temas relacionados con fotografía desde la perspectiva de un fotógrafo aficionado. Acompáñenme. ¿Qué tal, Alberto? Uno de los mayores upgrades que puedes hacer en tu rig astrofotográfico, sin lugar a dudas, es la adquisición de una cámara dedicada para astrofotografía. Sin embargo, puede que esta decisión no sea tan sencilla, así que en este episodio te voy a platicar un poco acerca de algunas consideraciones a tener en cuenta cuando te planteas hacer esta compra. A diferencia de una cámara ordinaria, ya sea reflex o mirrorless, a la que por supuesto le puedes conectar tu telescopio y hacer astrofotografía, pero también puedes hacerle fotos a tu familia, a tu pareja, a tus amigos, a tus viajes, etc. Sin embargo, en el caso de una cámara dedicada a astrofotografía, como su nombre lo indica, es un instrumento que por sus características únicamente vas a poder utilizar justamente para astrofotografía. Y entre las características que hacen que este tipo de cámaras sean dedicadas a astrofotografía, podemos encontrar tres primordialmente. Cabe señalar que me refiero específicamente a cámaras dedicadas a astrofotografía de espacio profundo, dado que hay cámaras dedicadas para astrofotografía planetaria o para autoguiado, pero esas son otra historia. Centrémonos pues en las dedicadas a astrofotografía de espacio profundo. Pues bien, la primera característica es que estas cámaras no tienen botones ni pantallas, por lo que para manejarlas, para controlarlas, tienes que conectarlas a una computadora y mediante software de adquisición es que las puedes controlar, pero como te digo, te exige que esté conectada a una computadora. Adicionalmente, estas cámaras no tienen ninguna característica innecesaria para astrofotografía, es decir, no tienen un sistema de autoenfoque, no tienen ráfaga, ni estabilización de imagen, en fin, no tienen características que sí son muy necesarias y útiles en una cámara ordinaria, pero que en astrofotografía no se usan. Y adicionalmente tienen el tema de que estas cámaras no funcionan con pilas, las tienes que conectar a la corriente. En segundo término, está el hecho de que estas cámaras no tienen un filtro de bloqueo infrarrojo. El sensor de una cámara puede captar más información, digamos más color que el ojo humano. En concreto, el sensor de una cámara puede captar más información en la banda de emisión del rojo, es decir, capta más rojo. El ojo humano, por el contrario, es bastante ciego para el rojo. Sin embargo, como un sensor sí puede captar más rojo, si tomas una foto vas a notar una fuerte dominante roja. Sin embargo, en una cámara ordinaria, tú lo que buscas es que las fotos se vean como vemos nosotros el mundo. Por esa razón, los fabricantes lo que hacen es que a los sensores de las cámaras ordinarias les colocan un filtro de bloqueo infrarrojo. De esta forma, esta cámara no va a poder captar ese exceso de rojo y va a ver en cambio el mundo, lo va a fotografiar tal como lo vemos con nuestros ojos, lo cual está muy bien en una cámara ordinaria, reflex o mirrorless. Sin embargo, en el universo, en el espacio, hay muchos objetos que emiten mucho en la banda de emisión del rojo, sobre todo nebulosas. Así que si tú tomas una foto con una cámara ordinaria, debido a que tienen este filtro de bloqueo, básicamente no va a captar tanta nebulosidad. Esta es la razón por la cual una cámara dedicada a astrofotografía no trae este filtro de bloqueo. De esta forma, si tú comparas una foto tomada con una cámara dedicada versus otra con una ordinaria, vas a notar como en la foto tomada con la cámara dedicada hay mucha más información, digamos, hay más nebulosidad, se nota más nebulosidad, sobre todo hablando de zonas que emiten precisamente en el rango de los rojos. Y finalmente, la tercera característica es que estas cámaras están refrigeradas. Cuando tú tomas largas exposiciones y muchas largas exposiciones, como lo hacemos en astrofotografía de espacio profundo, básicamente el sensor se calienta por estar trabajando mucho tiempo. Y esto lo que genera es ruido. Es un ruido muy parecido al que se genera cuando subes el ISO.
Así que las fotos tomadas con cámaras ordinarias van a ser más ruidosas. En cambio, una cámara dedicada tiene un sistema de refrigeración integrado en la propia cámara, y esto hace precisamente que el sensor se enfríe, con lo que las fotos van a ser menos ruidosas. En fin, por estas razones es que una cámara dedicada a astrofotografía, como digo, si bien es el instrumento ideal para hacer astrofotografía, por otra parte resulta sumamente impráctica para usarla en cualquier otro género, así que la tienes que destinar exclusivamente para astrofotografía. Ahora, si ya tomaste la decisión de adquirir una cámara dedicada a astrofotografía, tienes que considerar dos factores o dos características importantes previo a adquirirla. Y la primera es el tamaño del sensor. En cámaras dedicadas a astrofotografía de espacio profundo, los tamaños más habituales van entre 1 pulgada y hasta formato medio. Evidentemente que entre más grande sea el sensor de la cámara, esta va a ser más cara, pero adicionalmente está el tema de que entre más grande sea el sensor de la cámara, te va a exigir que tu telescopio tenga mayor calidad óptica. Esto debido a que el telescopio tiene que ser capaz de proyectar una imagen de salida, un tamaño de imagen, lo suficientemente grande para cubrir el tamaño del sensor que vas a usar. Típicamente es más sencillo y más económico tener una buena calidad óptica en el centro de la imagen, en el centro de la óptica, pero mucho más caro tener esa misma calidad hacia las orillas, por lo que tener una óptica corregida en todo el campo es uno de los factores que más aumenta el precio de un telescopio. Ahora, los fabricantes te dicen con cada telescopio hasta qué sensor, hasta qué tamaño de sensor soportan. Sin embargo, te tienes que ir con cuidado porque pues muchas veces exageran y realmente no soportan los tamaños que te dicen. En general, la inmensa mayoría de los telescopios soportan sin mayor problema hasta tamaños APS-C, pero hay telescopios que incluso solo soportan hasta 4/3, así que en cuanto al tamaño del sensor de tu cámara tienes que fijarte bien en el telescopio al que la vayas a conectar para que veas si ese telescopio soporta el tamaño de sensor de la cámara que piensas comprar. Por estas razones, los tamaños de sensor más populares, al menos hasta ahora, suelen ser de 1 pulgada a APS-C. Y el otro gran factor que tienes que considerar es si va a ser un sensor a color o monocromático. Por la forma en la cual funcionan los sensores, un sensor monocromático va a ser mucho más sensible que uno a color. Es decir, son mejores las cámaras dedicadas a astrofotografía monocromáticas. Sin embargo, estas son bastante más caras. De entrada, la cámara como tal es más cara. A pesar de que sea un sensor monocromático, es más cara que uno a color. Pero adicionalmente está el tema de que para sacar fotografías a color con una cámara monocromática, tienes que adquirir filtros externos y accesorios adicionales que realmente pueden llegar a ser muy caros. Pero adicionalmente no solo está el tema económico, está el hecho de que básicamente se te multiplican tus tiempos de sesión, puesto que tienes que hacer una sesión por cada filtro que utilices y típicamente se utilizan 4. Así que básicamente se te puede multiplicar por 4 el tiempo de duración de tu sesión, así que le tienes que dedicar incluso varias noches a un mismo objeto. Y finalmente está el tema de la edición. La edición es bastante más compleja cuando lo hacemos con una cámara monocromática que con fotos hechas directamente a color. En fin, por estas razones, yo te recomiendo que si es tu primer cámara dedicada a astrofotografía, te vayas sin lugar a dudas por una cámara a color. Realmente el uso de cámaras monocromáticas implica dominar técnicas más avanzadas. Ahora, una vez que ya tenemos claro estos dos factores, tenemos que fijarnos ya en las características específicas de cada cámara para saber cuál es mejor entre diversos modelos o cuál es la que más nos conviene. Y al respecto hay varias características. Sin embargo, para efectos de que este episodio no sea tan técnico, me voy a centrar en 3. Y la primera es la eficiencia cuántica. No te asustes, más allá de tecnicismos, conceptualmente se refiere a la cantidad de fotones que efectivamente se convierten en una imagen. Es decir,
cuánta de la luz que capta una cámara se termina efectivamente convirtiendo en una imagen digital. Es un porcentaje y entre más alto es mejor. Más o menos para que te des una idea, los sensores actuales suelen ir entre 75 a 90% de eficiencia cuántica. La segunda característica es el full well. También es un número y de nuevo, entre más es mejor. Entre mayor sea el número, vas a poder exponer más tiempo sin que se te quemen las estrellas. Y esto es muy bueno porque tenemos que hacer exposiciones largas para captar mucha información de objetos tenues, sin embargo las estrellas son muy brillantes. Pero a la vez estas tienen colores, son de diferentes colores, pero para captar esos colores tenemos que evitar que se nos quemen las estrellas, porque si se nos queman todas van a ser blancas, así que tenemos que encontrar una forma en la cual podamos exponer bastante tiempo para captar información de objetos muy tenues y por la otra que nos permita captar aún el color de las estrellas sin que se nos quemen. Así que esto nos lo va a permitir un full well alto, un full well elevado. Y finalmente está el tema del tamaño de los píxeles de tu cámara. Estos se miden en micras. Básicamente, el tamaño de los píxeles de la cámara junto con la distancia focal de tu telescopio te va a dar un dato muy relevante, que es la resolución óptica del sistema, la cual se mide en arcosegundos por píxeles. Este es un tema un poco técnico, probablemente más adelante haga un episodio hablando más específicamente y a detalle sobre esto. Sin embargo, por ahora quedémonos con que la resolución recomendada va de 1 a 2 arcosegundos por píxel. Es decir, esto significa que cada píxel de tu cámara va a poder fotografiar un espacio físico de entre 1 a 2 arcosegundos del espacio del cielo. Si te sales de este rango de 1 a 2, si te bajas o si te subes, básicamente vas a perder resolución en tus fotografías. Así que lo más conveniente, como te digo, es que nos movamos de 1 a 2 arcosegundos. Voy a dejar en la caja de descripción del episodio un link a una página en la que vas a encontrar una tabla y ahí vas a ver de forma muy gráfica, muy sencilla, una relación entre distintas distancias focales de telescopios y distintos tamaños de píxeles en micras. Y vas a encontrar justamente las mejores combinaciones de tamaños de píxeles en función de la distancia focal del telescopio que piensas usar con esa cámara. Así que en este factor es muy relevante que para elegir cuál es la mejor cámara para ti, consideres el telescopio con el cual la vas a usar. Y aquí las tienes. Estas son las principales características que debemos tener en cuenta al momento de adquirir una cámara dedicada a astrofotografía. Y llegado a este punto, yo no te puedo decir si conviene o no comprar una cámara dedicada. Esto dependerá de diversos factores como tu presupuesto, tus preferencias, qué tanto practicas astrofotografía y por lo mismo qué tanto vale la pena para ti gastar en una cámara que solo vas a poder usar para este género. Así que esa decisión la tendrás que tomar tú. Sin embargo, también por estas características que te acabo de mencionar, te puedo decir que una cámara dedicada es el instrumento ideal para astrofotografía y vas a obtener una mejoría notable. Eso es todo por esta ocasión. Si tienes algún comentario, te invito a contactarme vía Instagram en alberto_bchicazst. Nos escuchamos. Diviértete mucho.